De Clio, buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo en el horario en el que nos estén visitando en este programa. Como siempre, tenemos nuestras charlas de café, de charlas de cliomaníacos, y agradecemos también a la audiencia su atención. En esta ocasión tenemos la participación y la presencia de la licenciada Sesmi Yasmín Hernández Hernández, quien se acaba de licenciar en Historia por parte de la Universidad Veracruzana del estado de Veracruz, en la ciudad de Jalapa. Y bueno, pues brevemente, la licenciada Sesmi ha participado en varios congresos, en varios coloquios con diferentes temáticas en las que pues resaltan algunos temas que tienen que ver sobre todo con la filosofía de la historia, la ontología, y actualmente ella es becaria de investigación en el doctorado del Centro de Estudios de Investigaciones del Conocimiento y Aprendizaje Humano, CEICA por sus siglas, y nos viene a charlar un poco sobre el tema de su titulación de licenciatura, que es la que lleva como nombre Predicación y Ontología, Consideraciones para las Ciencias Sociales y la Historia. Bueno, pues nuevamente gracias, y Sesmi, bienvenida, bienvenida Muchas gracias. a este tu espacio. Y pues bueno, la primera pregunta en este caso, digo, igual a lo mejor va a sonar un poco como las preguntas que te hicieron, yo creo que en tu tesis. ¿Qué, qué te motivó a tu tema de tesis? Claro, pues muchas gracias nuevamente como por la invitación. Estoy aquí muy dichosa, ¿no? de estar con ustedes y todos los cliomaníacos. Y bueno, respecto a este asunto del motivo del trabajo, pues digo, esta tesis obtiene su posibilidad inicial en el entorno de las distintas actividades que se abordaron dentro de la línea de investigación de filosofía del lenguaje y el discurso histórico que se imparten en la Facultad de Historia, ¿no? Especialmente por el maestro Vera, que es un docente de la misma facultad. Y lo que he podido descubrir en este transcurso ya de mi formación como historiadora es que en efecto, en ningún modo la historia constituye un dominio seguro e incuestionable, ¿no? Sino por el contrario, en cada tramo o aspecto de este encontramos ya dificultades, ¿no? Y sinsentidos también cuando atendemos sus regulares formas de expresión en cuanto al lenguaje ordinario. Y es justamente ya en este sentido donde la investigación corre en la dirección de interrogarse el propósito de esta relación entre la ciencia y la sustantivización u ontología del mundo y especialmente acerca de las condiciones en que se puede erigir una particular disciplina como la historia, ¿no? Y los acontecimientos, por supuesto, ¿no? O fenómenos que en esta se suponen, ¿no? Sin más en el mundo. Bien. Y en este sentido, por ejemplo, sabemos que actualmente estamos pasando una cuestión que se le llama como la nueva normalidad y que tiene que ver con Claro. algún tipo de restricciones. Eh, la pregunta viene al traste en función a eso y en función también a las dificultades que tú te pudiste haber encontrado o los desafíos en tu tesis. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de Mm, investigación y si en este sentido esta nueva normalidad o esta situación pandemia, pospandemia, te afectó en alguna manera. Pues sí, digo, los desafíos y las dificultades, ¿no? que se desarrollaron en el transcurso de esta investigación, particularmente, yo diría que fue la bibliografía. Y es que dado que habían muchos libros, ¿no? Como de epistemología analítica o de filosofía del lenguaje particularmente, me parecieron pues no solo complicados, ¿no? De leer, sino de encontrar, ¿no? Se realizaron particularmente lecturas, ¿no? Que van como desde autores, especialmente, ¿no? De Wittgenstein, de Fleck, Tolmin, Hampson, Ryle o Murray, ¿no? Que conceptualmente hablando, la mayoría de estos textos son muy técnicos y aunque vienen perfectamente pues en nuestro idioma, ¿no? La mayoría de su redacción de estos me parecía abruptamente compleja, especialmente para lectores principiantes como era mi caso.
y pues bueno, ¿no? No siempre se podían encontrar de manera física, de no ser por las bibliotecas, ¿no? Pero por todo este asunto de la pandemia, ¿no? Y evidentemente nueva normalidad, pues había ahí como ciertas limitaciones, ¿no? Entonces habría como que quemarse los ojos con traducciones quizás no tan buenas, pero pues al final se pudieron obtener, ¿no? Bien. Entiendo entonces que tu trabajo fue más bibliográfico, más reflexivo. Y en este sentido, por ejemplo, bueno, si bien la licenciatura de la que tú recientemente te acabas de graduar y obtener el título de licenciada, eh, tiene que ver más sobre lo que es la historia o la filosofía de la historia. Cuéntanos, ¿qué tanto de historia hay en el trabajo, en desarrollo de la tesis, o si en realidad eh, pudiéramos decir que la historia es algo que arrastra hacia la filosofía o viceversa? ¿Qué Mm. contiene tu reflexión de tesis de licenciatura? Bueno, la tarea o más bien el reto de nuestra actividad, ¿no? Pues ha sido mostrar la manera en lo que lo histórico, antes que allí como mero acontecimiento, constituye ya una facticidad derivada del criterio que lo aprende, es decir, de una operación histórica, ¿no? En esta particular línea de investigación que ya comentaba, la posibilidad radical del mundo histórico no tiene otro punto de partida que el del propio lenguaje ordinario, ¿no? Consecuentemente a esto, nos ha quedado claro que cuando tratamos cuestiones relativas a la historia en principio, ¿no? Estamos haciendo ya un particular uso de términos y conceptos, es decir, de significados ya dirigidos, no hacia o reflejando la realidad, sino dándonos o proporcionándonos expresiones con sentido y utilidad en nuestra vida, ¿no? Colectiva y diaria. Entonces, la cuestión de fondo de nuestro trabajo ha sido indagar acerca de las condiciones de configuración de cuando puede decirse, predicarse acerca de la historia, ¿no? Por ello, estructuramos una discusión que nos permite entrever las deudas de la ontología con el lenguaje ordinario, es decir, identificar aquellas condiciones en que este último provee de las normas o reglas que disponen y posibilitan la comprensión de lo que pretendidamente aprende, ¿no? O por decirlo llanamente, de indagar en la gramática filosófica las posibilidades de significación de lo histórico. Ok, y en este sentido, ¿qué importancia, bueno, porque yo entiendo que también el sentido en el que tú manejas tu tesis tiene que ver un poco con la filosofía del lenguaje. Uh -huh. Habíamos platicado, creo que en algún momento sobre que realmente está enfocada en eso, pero en Sí. este sentido, por ejemplo, ¿a qué se refiere la palabra predicación? Uh Esa -huh. sería, digamos, que ¿en qué sentido ocupa la palabra predicación que está implícita en el título y la otra de tu trabajo? Claro, respecto a la importancia que adquieren trabajos como este, ¿no? Y también conceptualmente ya hablando como de la predicación, pues digo, la decisión de este encuadre responde en principio como al interés de buscar fuentes para la discusión, ¿no? Que permitan en cierta forma escapar como de rígidos establecimientos por las verdades de escuela, ¿no? La doctrina de los manuales o inclusive de los libros de texto, ¿no? Que limitan e imponen el ejercicio dentro de fronteras o disciplinas ya tradicionales, ¿no? Y también, claro está, de la obsesiva necesidad de dirección que manifiestan ciertos gremios, ¿no? De profesionalistas en la administración de los saberes y jerarquías en su dominio laboral, ¿no? Eso sería en principio. Las discusiones ya provenientes por parte de la filosofía del lenguaje, independientemente como del valor de sus distintas posturas. En nuestro caso, la adoptamos en tanto posibilitan el establecimiento de una distinta geometría o arquitectura del debate que fuera de ella difícilmente nos resulta como posible escapar de los lugares comunes de las tradiciones escolares, especialmente pues estas tradiciones institucionalizadas, ¿no? Que en ese sentido, pues estamos convencidos de que la lectura atenta, ¿no? De estas obras, ¿no? Como las que mencionaba de
Ludwig Wittgenstein, que es la central de este trabajo, pues digo, especialmente para los estudiosos de ciencias sociales, ¿no? Redundará en giros de distinta índole que enriquecerán en una discusión más amplia, ¿no? En el radio de propuestas, ¿no? Que serán pues cada vez menos ingenuas o autoritarias, ¿no? En este sentido. Bien, bueno, y en este sentido hablas de Wittgenstein, que Wittgenstein es uno de mis autores también favoritos, pero no sé si alguna lectura de él o de algún otro autor que haya sido fundamental para tu trabajo, haya sido para ti el mayor reto o de gran significancia para que tú comentes y digas, es que lo que dice aquí me marcó o esto fue la columna vertebral que Claro. me abrió la epifanía de lo que yo finalmente escribí, concluí, desarrollé. Cuéntanos si existió algún texto en este sentido. Pues sí, yo diría que, digo, leí como varios de Wittgenstein, pero especialmente yo diría que el que más me costó y el que leí como varias veces, pero de verdad que las primeras dos, por ejemplo, nunca lograba, ¿no? Como que aprender completamente, y creo que aún no lo hago, para ser sincera, ¿no? Cada vez que lo leo entiendo cosas diferentes, ¿no? Atiendo cosas diferentes. Entonces, este sería el libro de Sobre la certeza, que digo, queda como anillo al dedo a todo esto que estamos considerando, ¿no? Especialmente con la sospecha respecto a las certezas, ¿no? Ya establecidas o sobreentendidas, ¿no? En el talante, ¿no? De lo que puede ser en estos colectivos, ¿no? De pensamientos como lo es la historia y otras muchas ciencias, ¿no? No solo sociales, por supuesto. Bien. Y bueno, ya casi para terminar esta breve charla que igual es, deberías, bueno, es un tanto o mucho profunda porque estamos hablando de temas que por lo general a veces los historiadores le Claro. rehuyen un poquito porque son temas un poquito filosóficos. Ujú. Eh, la pregunta que te voy a hacer a continuación tiene que ver precisamente a lo mejor con algo que, si bien a lo mejor no lo mencionaron algunos de tus sinodales o alguien te lo mencionó, algún docente o algún amigo o colega, y tiene que Claro. ver con lo siguiente. ¿Qué importancia o pertinencia tiene este tema para tu sociedad actual? ¿Tú qué importancia le ves o cómo le ves la trascendencia, visto desde el enfoque de que existen pues temas a veces inmediatos o muy monográficos que de repente se justifican por el propio objeto de estudio, pero en este sentido tu tema, ¿cómo le vemos la pertinencia o cómo le vemos la importancia y cómo lo podemos aterrizar a nuestra sociedad actual para utilidad de los científicos sociales, de los historiadores y pues para el mismo contexto que enfrentamos ya como historiadores de este inicio del siglo XXI? Pues digo, creo que en sí, ¿no? Aquellos que se dedican ya como a la investigación, ¿no? A la historiografía y demás, como a la redacción de textos, especialmente la filosofía del lenguaje es importante, interesante, ¿no? Aplicarla, ¿no? Y también sabiendo cómo hacerlo, por supuesto, es hacerse cargo de lo que decimos, es decir, conceptualmente hablando, ¿no? Siempre nos vemos como en la necesidad como de tirar no sé, conceptos o relaciones de conceptos al azar, pero nunca atendemos qué significan, cómo los consideramos, ¿no? Porque a final de cuentas, aunque los conceptos los usemos, ¿no? De ciertas formas, no siempre significa lo mismo, ¿no? En ciertas relaciones es un sentido totalmente diferente. Entonces, básicamente la filosofía del lenguaje la podemos como usar de esa manera, ¿no? Puede ser aplicada de esa manera y de hecho es deseable que sea así, ¿no? Atendiendo lo que decimos, haciéndonos cargo y esclarecer conceptualmente hablando lo que se predica, ¿no? Lo que se establece, lo que se dice, lo que se escribe. Entonces, en este caso, digo, en la modernidad, ¿no? Ya es como muy fácil dar por hecho, ¿no? Que tal concepto significa tal cosa, ¿no? Pero pues la verdad es que pues no, no es, no es tan claro, ¿no? No dejar eso de lado, ¿no? Como los sobreentendidos generales, ¿no? A manera, digamos, de, de desarrollar o de sintetizar, quieres decir que entonces esta tesis que tú hiciste sirve o tiene la utilidad para revisar
sobre todo los entendidos ontológicos que tenemos a la Sí. luz de este nuevo siglo XXI y sobre todo a la luz de lo que está replanteando a nivel de Ujú. lo local a lo mundial, supongo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y finalmente, cuéntanos un poco sobre algunas otras inquietudes o líneas de investigaciones. Cuéntanos un poco sobre tu trabajo como becaria de CEICA, por ejemplo, que quizás es otra cosa que no viene un poco al traste, pero queremos saber, cuéntanos. Claro, digo, yo encantada, ¿no? Pues digo, es un asunto quizás distinto, ¿no? Porque se trata ya de ciencias del comportamiento. Sin embargo, es interesante porque también hay como una necesidad, ¿no? Eh, Hablando como teóricamente, hay ciertas formas, ¿no? En que exigen, ¿no? Que cada una de las cosas planteadas como preguntas para procesos experimentales, ¿no? O planteamientos, ¿no? Sean como concisos, ¿no? Es decir, no podemos estar estudiando, ¿no? Algo que no se conozca, que no esté del todo establecido, ¿no? Que no pueda ser estudiado, ¿no? Por ejemplo, si alguien propusiera, ¿no? Estudiar al ser, sería algo completamente absurdo, ¿no? En esas temáticas, ¿no? Pero sí, ahí, por ahí me encontré, ¿no? Pues un poco entusiasmada porque había esta, no rigidez, sino más bien como esta necesidad de esclarecer y ser explícito en las consideraciones, ¿no? Experimentales. Es decir, no, uno no realiza, ¿no? Solo las grafiquitas, ¿no? Sino todo el proceso que conlleva, ¿no? Los aplicativos, los objetos de prueba, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y en este sentido, por ejemplo, tu trabajo como becaria se vinculó o se vio marcado, bueno, más bien a la inversa, tu trabajo de tesis se Mm. vio vinculado, marcado un poco por alguna cuestión de tu trabajo de becaria en este instituto o fue, o no tuvo nada que ver uno del otro. Pues sí, de cierta manera. De hecho, hay, bueno, en ese centro de estudios, ¿no? Bueno, hay una persona, un doctor emérito que se llama Emilio Rives, ¿no? Él es un egresado de filosofía y de la UNAM. Y la verdad es que en los seminarios, cuando era modalidad presencial, por supuesto, había una interacción entre varios académicos y siempre se discutía, ¿no? ¿Qué se quería decir con tal cosa, ¿no? ¿Cuál era el sentido de tales expresiones? Y también en qué sentido va, ¿no? Lo que se intenta investigar, porque no es investigar por investigar o por curiosidad, ¿no? Sino más bien ya hay un esquema metodológico establecido, ¿no? Donde pues todo tiene que tener evidentemente justificación y pertinencia, ¿no? Para lo que se pretende realizar experimentalmente hablando, ¿no? Entonces, esta vinculación ya con la tesis, yo diría que es los modos en que ellos, de cierta forma, me enseñaron indirectamente en cómo sospechar, ¿no? Conceptualmente en la práctica, por supuesto, de ciertos conceptos, ¿no? Y saber guiarme, ¿no? Particularmente también el doctor Ibáñez me corregía en algunas cosas, ¿no? Entonces era como muy interesante estar pues en esos círculos, ¿no? Aunque a veces uno piense que no tienen ninguna conexión, de hecho sí la tienen, ¿no? Gran parte también de la bibliografía que se expone en ese centro es de filosofía y pues digo, es un centro de hecho de ciencias del comportamiento, pero no se puede dejar de lado, ¿no? Esta exposición, ¿no? O explicitez conceptual. Pues bueno, pues interesante el tema, muy reflexivo, sobre todo para repensar nuestro papel como científicos sociales en aras, bueno, más bien en, en desarrollo de este siglo XXI. Y bueno, sin duda que quizás quede aquí plasmado gran parte de esta reflexión que tiene que ver también sobre todo con el trabajo y el aprendizaje y el acompañamiento de tus docentes en la universidad. Y bueno, quizás no sé si tú deseas comentarnos qué sigue para CESMI después de becaria. Yo espero que haya
algunas proyecciones como para un posgrado o para a lo mejor investigar algún otro tipo de temáticas. Cuéntanos, o si nos quieres contar, ¿qué sigue para ti como historiadora? Uy, la verdad no sé. He estado como tentada, ¿no? A algún posgrado en filosofía y letras en la UNAM o evidentemente también en el doctorado, que de hecho hay un pase directo, ¿no? De licenciatura, es posible, a doctorado, pero pues aún no estoy muy segura. La verdad es que estaría igual muy bien si alguien me diera sugerencias en la cajita de comentarios, por favor. Entonces, sí, sigo en eso, o sea, solo tengo, evidentemente sí quiero hacer como un posgrado, ¿no? Una especialización, pero sí me gustaría que tuviera como estos matices, ¿no? Pues sí, de filosofía del lenguaje especialmente. Me gusta mucho esa rama, ¿no? Pero sí, digo, la historia es expresamente interesante, entonces siempre hay de dónde, ¿no? Siempre. Gracias por tu respuesta. Y bueno, pues nuevamente, y gracias por tu participación. Felicidades porque ya, aunque eres licenciada ya de historia, ya perteneces al gremio. Te deseamos Sí, mucha ¿no? suerte en los proyectos, en los futuros posgrados que tú emprendas. Y pues bueno, amigos, pues nos despedimos con esta entrevista. Les deseamos que por favor, si les gustó el video, le den el link ahí en el botón del link, compartan el video, comenten el video. Y bueno, pues eso sería por nuestra parte en nuestro